Matemáticas 4. Programa 7. Funciones exponenciales y logarítmicas. Propósito: utilizar funciones exponenciales y logarítmicas. Hola Luisa, pasa. Permíteme un momento, no me tardo. En lo que estás listo voy a ver la televisión. Adelante, no me voy a tardar. Las bacterias son extraordinariamente prolíficas. En este caso, el investigador inicia con una colonia de 600 estafilococos, una de las bacterias que más infecciones causa en el ser humano. Al examinar el desarrollo de la colonia, se da cuenta que cada hora duplica su cantidad. Imagínense cuántos estafilococos puede haber entre el desayuno y la comida. De ahí, el reto de crear un antibiótico capaz de combatir. Vámonos. Conozcan el nuevo Este programa, ¿El de los estafilococos? ¿son ciertas las cifras que manejan? ¿Las bacterias duplican su cantidad cada hora? Bajo ciertas condiciones, así es, incluso hasta más. ¿No es peligroso que crezcan exponencialmente así? ¿Cómo? Sí, cuando una cantidad se multiplica por sí misma. Si los cálculos no me fallan, los estafilococos pueden multiplicarse a niveles astronómicos. Elevar un número a una potencia implica multiplicarlo por sí mismo las veces que indique el exponente. El resultado de elevar un número a la potencia 0 es igual a 1. El resultado de elevar un número a una potencia negativa es una fracción cuyo numerador es el 1. Y el denominador es la base multiplicada tantas veces por sí misma como lo indica el exponente. Entonces, para saber cuánto crece la colonia de estafilococos, hay que multiplicar la cantidad inicial por sí misma tantas veces como horas han pasado. Hay que hacer una función exponencial. ¿Qué? También en la carrera vemos matemáticas. Las funciones exponenciales tienen una base constante y un exponente variable. Tienen esta forma general, donde a es mayor a 0, diferente de 1, y x es cualquier número real. A es la base. X, la variable independiente, que es también el exponente de la función. Al cambiar los valores de la variable independiente, podemos crear una gráfica después de tabular. En este caso, la curva es creciente en la derecha del eje de las X y es una asíntota en la izquierda de ese eje. Este comportamiento de la curva cambia cuando el exponente es negativo. Aquí la curva observa un comportamiento decreciente, también con una asíntota en la derecha del eje X. Por eso, podemos saber la forma que tendrán las curvas, solo al observar los exponentes de la función. Los que tengan una potencia positiva serán funciones crecientes, Mientras los que tengan potencias negativas serán decrecientes. Si la base es un número negativo, la curva de la gráfica decrecerá de esta forma cuando ésta tenga una potencia positiva. En el caso de las bacterias, tenemos la función 600 por 2 a la x, donde x es el número de horas en que dejamos a las bacterias dentro de las condiciones ideales del cultivo. Así, después de 5 horas, habrá 19.200 bacterias. Después de 24 horas, 10.066.329.600 bacterias. Y después de 40 horas, 659.900.000
706.976.665.600. Bueno, pero en realidad no están en esas condiciones ideales. La mayoría de las bacterias mueren después de un tiempo. Sí, pero ¿qué pasaría si un cultivo muy grande escapara de un laboratorio? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de enfermar a toda la población? No creo que eso pase. ¿O sí? Nos vemos después, Fernando. Adiós. Hasta ahora, hemos visto funciones exponenciales como f de x es igual a una base elevada a una potencia. Veamos un ejemplo muy conocido que nos ha servido para conocer la notación científica. Y es igual a f de x, igual a 10 elevada a la x. Si x es igual a 1, se sustituye. Y el resultado es 10. Si x es 2, se sustituye. Y el resultado es 100. Si x es 3, se sustituye. Y el resultado es 1000. Analicemos la función de una manera diferente. Vimos que 10 elevado a la tercera potencia es 1000. Invirtamos la idea. ¿A qué potencia se eleva la base 10 para que resulte 1000? Por supuesto, a la tercera. ¿Y a qué potencia se eleva la base 10 para que resulte 10.000? ¡Claro! A la cuarta potencia. De esta manera, estamos definiendo otra función. La pregunta: ¿a qué potencia se eleva la base 10 para que resulte 1000? se abrevia al decir logaritmo de 1000. Y sabemos que es 3. Veamos otro ejemplo. ¿A qué potencia se eleva la base 10 para que resulte 10.000? Se abrevia al decir logaritmo de 10.000. Y claro, logaritmo de 10.000 es 4. A esta función se le llama logarítmica. Compañeros, buenos días. ¿Por qué están sentados así? Hola, Fer. Estamos sentados así para no enfermarnos. Creo que es muy tarde para mí. La semana pasada eran 4 los enfermos. Y hace 15 días solo era Mónica. ¿Cuánto tiempo pasará para que todos estemos enfermos? ¿Todos? Los 56 del grupo. Y los 2000 de la escuela. Y los 400,000 de la ciudad. Veamos cómo ha aumentado la población de enfermos por semana. Todo empezó con un enfermo. A la semana ya había 4. Y a la siguiente semana ya había 16. Vemos que la cantidad de enfermos se cuadruplica por semana. Así que la función es f de x es igual a 4 elevado a la x, donde x es el número de semanas que transcurren y f de x la cantidad de enfermos acumulada. Como queremos conocer la semana en que se enferma alguna cantidad de personas, transformamos esa función en su inversa. F de x es igual al logaritmo de base 4 de x. Como puede verse ahora, la base de nuestra función no es 10 como el ejemplo anterior, sino 4, que es la base de la función planteada. Ahora x es la cantidad de enfermos y f de x la semana en que aparecen. Tenemos que encontrar el número de semanas en las que nos vamos a contagiar los del salón, la escuela y la ciudad. Ya tenemos la función donde f de x es el número de semanas. Cada semana el número de personas contagiadas se cuadruplica. Lo que buscamos es el logaritmo de base 4. Y x es el número de personas contagiadas. La función es f de x es igual al logaritmo de base 4 de x. Hacemos los cálculos y logaritmo base 4 de 56, es decir, que
¿qué exponente lleva la base 4 para que haya 56 enfermos? 2.9 semanas. ¿Y 2.000 personas? A ver, ¿qué exponente lleva la base 4 para que haya 2.000 enfermos? Enfermarán en poco más de 5 semanas. Y en poco más de 9 semanas, toda la ciudad caerá enferma. En un poco más de 13 semanas, todos los mexicanos estaremos enfermos. La naturaleza de la gráfica de esta función es típica de las funciones logarítmicas. Tienen una intersección en X y un crecimiento muy grande. Su dominio son todos los números positivos. Uy, entonces ya para qué venimos si vamos a estar enfermos. ¿Qué pasó, Mónica? ¿Cómo estás? Bien, la gripe me duró una semana, pero caí en cama todo ese tiempo. ¿Y ya estás mejor? Sí, ya mejor, ya por eso vine. Voy. ¿Cómo estás? Ya mejor, pero no puedo resolver la tarea. A ver. Estas son ecuaciones exponenciales y logarítmicas. ¿Son difíciles de resolver? No. Qué bueno, no me siento muy bien. Siempre y cuando sepas las propiedades de los logaritmos. No me acuerdo de eso. Mira. Los logaritmos poseen una serie de propiedades que nos permiten cambiar las expresiones y hacer productos complicados, cocientes y formas exponenciales en sumas, diferencias y productos más sencillos. Por ejemplo, el logaritmo de un producto de números es igual a la suma de los logaritmos de los números. Otra propiedad es que el logaritmo de un cociente de números es igual a la diferencia de los logaritmos de los números. Y el logaritmo de una potencia de un número es igual al exponente multiplicado por el logaritmo del número. Si tenemos la ecuación 3 a la x más 2 igual a 7, para encontrar el valor de x, primero agregamos el cálculo del logaritmo de cada lado. Para pasar la potencia x más 2 del primer lado de la ecuación, aplicamos la propiedad del logaritmo que dice: el logaritmo de una potencia de un número es igual al exponente multiplicado por el logaritmo del número. La parte izquierda de la ecuación cambia de esta forma: x más 2 por logaritmo de 3 es igual al logaritmo de 7. Dividimos ambos miembros de la ecuación entre logaritmo 3 y queda, despejamos x y así obtenemos el resultado. Ahora, si tenemos esta ecuación, aquí aplicamos la primera ley de los logaritmos. El logaritmo de un producto de números es la suma de los logaritmos de los números. Así, tenemos que el logaritmo de x más 2 por x menos 1 es igual a 1. Resolvemos el lado izquierdo de la ecuación. Para continuar con la solución, no olvidemos que el logaritmo significa ¿a qué potencia se eleva 10 para que resulte esto? Y si el resultado dice que es a la 1, entonces esto es 10
¿Por qué 10 a la 1 es 10? Como ahora sabemos que la expresión x cuadrada más x menos 2 es igual a 10, se pasa el 10 como resta al otro lado de la ecuación y se realiza la operación. Al resolver por factorización el lado izquierdo de la ecuación, ya tenemos dos posibles valores de x. En este caso, el valor de x no puede ser menos 4, porque no están definidos los valores negativos de los logaritmos. El valor de x es 3, como lo podemos comprobar cuando lo sustituimos en nuestra ecuación original. Muchas gracias por explicarme. De nada. Espero que termines pronto. Sí, todo es cuestión de analizar el problema o el ejercicio. Por cierto, no hubo ninguna epidemia. Todo está bien afuera. Nos vemos.